Bien, Verónica nos habló muchísimos temas, ¿no? Nos habló de que vamos a mantener el anexo SL, nos habló mucho de riesgos y oportunidades, y bueno, tenemos tres grandes soluciones. Una solución es ISO Tools, que está orientada a automatizar los sistemas de gestión basado en las normas ISO, que es lo que les voy a presentar hoy día. Tenemos otra solución que también es HSE Tools, que está orientado a automatizar todo lo que es seguridad, salud y medio ambiente. Ahí habrán los indicadores de huella de carbono y los temas de medio ambiente. Y en GRC Tools es la solución orientada a automatizar todo lo que es buen gobierno corporativo, gestión de riesgos corporativos, los temas de compliance, antisoborno y también los temas de sostenibilidad, que mucho lo hemos escuchado en la presentación de Verónica. Bien, esta es la plataforma, nosotros nos conectamos a través de una URL, eso está en la nube, con un usuario y una clave, podemos ingresar, puede estar integrada también con su directorio activo, por si tienen Azure AD o cualquier software de personas, lo podemos integrar para que cuando ingresen se logueen con su misma clave de red, ¿ok? Una vez que ingresamos a la plataforma, pues tenemos aquí un mensaje de bienvenida, se personaliza con el logo de la organización, y aquí lo primero que nos muestra es el mapa de procesos. Esto es totalmente configurable, se configura el mapa de procesos de la organización. Por aquí yo puedo tener módulos que configurarlos como favoritos, módulos a los que son más frecuentes, por ejemplo. Aquí está mejora continua asistida, que es para toda la gestión de no conformidades, oportunidades de mejora, producto no conforme, bueno, y planes de acción, gestor documental, que es el repositorio de documentos, auditorías, indicadores, bueno, esto es, ustedes lo pueden configurar. Luego aquí tenemos un mapa de navegación, que es una imagen que representa su sistema de gestión. Puede estar aquí reflejado el anexo SL, como lo comentó Verónica, que se va a mantener. Entonces yo voy por aquí a verificación y me puede llevar al módulo, por ejemplo, de auditoría. Si voy a planificación, por ejemplo, ahí me puede llevar a la gestión de riesgos y oportunidades, dependiendo cómo lo configuremos. Y por aquí van a estar todas las aplicaciones o módulos que hagan parte del alcance del proyecto. Cada proyecto nosotros definimos un alcance. Este alcance va de acuerdo con las necesidades y las prioridades de la organización. Cada uno de ustedes se desarrolla en unas organizaciones, cada organización es un mundo diferente que tiene su propio contexto, su propio alcance y dependiendo de sus necesidades, pues es que nosotros activamos estos módulos. ¿Ok? Voy a empezar por el mapa de procesos, que es uno de los módulos transversales a todos los sistemas de gestión. Este mapa de procesos es interactivo. Si yo ingreso, por ejemplo, al proceso de ventas, vamos a volver a ingresar, como estuve mucho tiempo. Bien, entonces yo ingreso al proceso de ventas y lo que me va a mostrar aquí es los subprocesos del proceso de ventas. Por ejemplo, yo tengo los diferentes niveles del mapa, nivel 0, nivel 1, nivel 2, puedo construir todos esos niveles, ¿no? Dentro del proceso de ventas tengo marketing, presupuesto, licitaciones, postventa. Si yo ingreso a cada uno de ellos, pues voy a tener la ficha de caracterización del proceso. Esto es totalmente configurable. Aquí tengo el alcance del proceso, cuáles son las entradas, las salidas, las partes interesadas. Verónica también nos hablaba por ahí de escuchar a las partes interesadas, por eso debemos tenerlas mapeadas, qué es lo que necesita, qué espera cada una de las partes interesadas. La normativa relacionada al proceso, por ejemplo aquí si pongo la 9001, la 2015, me van a salir todos los puntos de la 9001 que están relacionados a este proceso. Los documentos, aquí puedo tener todos los documentos del proceso, la política, los procedimientos, los formatos, los instructivos, manuales, todos los documentos del proceso. Desde aquí yo los puedo visualizar o descargar, o puedo ir también al gestor documental, que es el módulo que me sirve como repositorio de documentos. Hoy ya lo vamos a ver también. Tengo desde el mapa de procesos también los indicadores del proceso. Por ejemplo, aquí yo veo fácilmente los indicadores de resultado. Había un punto también que es la orientación a resultados. Aquí están todos los indicadores. Podemos tener un gráfico mes a mes donde nos muestra el porcentaje de cumplimiento del proceso, ¿no? De acuerdo a estos indicadores que hemos definido.
Puedo tener indicadores mensuales, trimestrales, semestrales, anuales, dependiendo de la frecuencia de medición en que ustedes midan. ¿Okay? ¿Qué más tenemos por aquí? Los riesgos. Verónica también nos hablaba de la importancia de gestionar los riesgos. Aquí yo tengo el proceso. Esta estructura de riesgos es totalmente configurable. ¿Okay? El impacto, la frecuencia, la detección son los criterios de evaluación. Cada uno de ustedes en sus organizaciones puede tener diferentes criterios. ¿Okay? Resultado, por detrás habrá un cálculo, una fórmula que me dice del impacto moderado, frecuencia media, detección media, pues tengo aquí un resultado que me da una condición. Puedo tener riesgos bajos, medios, altos, y en estos riesgos que son muy altos o significativos, puedo definir un plan de acción. ¿Qué es lo que voy a hacer para controlar este riesgo? Puedo tener una evaluación inherente, aplicar controles, después de los controles tengo la evaluación residual. Toda esa metodología nosotros la podemos automatizar desde la plataforma. Y el sistema nos envía, obviamente, alertas, notificaciones al correo electrónico, si tenemos, por ejemplo, un riesgo significativo para definir un plan de acción. Y aquí también podemos relacionar desde el mapa de procesos los objetivos del proceso, la fecha de inicio, los responsables, las acciones, qué es lo que estamos haciendo, por responsable, por fecha, en qué estado están. Llevamos toda la trazabilidad y el control, ¿no? De estos objetivos, de los planes de acción. Aquí también hay planes de mejora, ¿no? Aquí están todos los planes de mejora, qué es lo que se está haciendo, en qué porcentaje de avance. Bueno, aquí también podemos poner el porcentaje de avance. De tal manera que desde el mapa de procesos, ustedes tienen la información del proceso consolidada. ¿Okay? Nos ayuda con la gestión del proceso, nos ayuda a crear la conciencia, ¿no? Dentro de los diferentes colaboradores o los responsables, ¿no? Ya que van a encontrar toda la información centralizada en cada uno de estos procesos. Con los temas de capacitación, si una persona nueva ingresa a la organización, ingresa al mapa, pues ahí va a encontrar ya toda la información de su proceso, ¿no? Desde procedimientos, instructivos, formatos, indicadores, objetivos, planes de acción, riesgos, ¿no? Entonces, eso también es muy importante, ¿no? En eso nos ayuda mucho la plataforma, es muy intuitiva, es muy fácil de poder utilizar. Otro de los módulos que hacen parte, pues, es el módulo de mejora continua. El módulo de mejora continua nos ayuda a automatizar todo el proceso de gestión de las no conformidades, de las observaciones, de las oportunidades de mejora, ¿no? Esta vista que ustedes están viendo aquí, ¿no? Por fecha, sistema de gestión, tipo de hallazgo, descripción del hallazgo, es totalmente configurable. Voy a ingresar a alguna de ellas para que ustedes vean cómo es que hacemos la gestión, ¿no? Aquí, este paso a paso que ustedes ven aquí, registrar el hallazgo, la revisión, el análisis de causa, pues lo que hay por detrás es un BPM, es un workflow, que es la automatización del proceso. ¿Okay? Ustedes en sus organizaciones tienen todo un procedimiento que dice cómo gestionar los hallazgos desde el registro, esto va por una revisión, luego se va a un análisis de causa, se define un plan de acción, se verifica después de un tiempo la eficacia de las acciones del plan de acción hasta que se cierra, ¿no? Si estas acciones fueron eficaces, pues se cerrará. Todo este paso a paso es lo que nosotros automatizamos. En cada una de estas cajitas habrán campos personalizados, habrán campos de tipo evidencia. Quiero que envíe un correo electrónico al responsable de la revisión. Para poder revisar el hallazgo tiene un plazo de 3 días, 5 días, luego va al análisis de causa. Todas esas reglas de negocio son las que nosotros vamos configurando para que luego ya se pueda gestionar, ¿no? Por ejemplo, este hallazgo viene de una auditoría interna, es una oportunidad de mejora, aquí yo puedo tener fotos, documentos como evidencia, esto pasa por una revisión, aquí me pone el requisito normativo, el que está relacionado al 4.4 del sistema de gestión de la calidad y sus procesos. Luego viene aquí el análisis de causa con diferentes metodologías. Ichikawa, 5 porqués, las 6 M de los procesos, todas esas metodologías son totalmente configurables. Yo puedo registrar desde la plataforma, puedo registrar desde el móvil, tengo la versión móvil para que ustedes desde su celular, desde una tablet,
puedan ingresar a la plataforma y pues aquí puedan ejecutar sus tareas pendientes. Por aquí también pueden reportar. Voy a entrar aquí a esta mejora continua. Todos los campos que ven aquí, por ejemplo, sedes, voy a poner Arequipa, tipo una no conformidad, el título de lo que estoy encontrando, la descripción, puedo poner acciones inmediatas. Yo desde mi celular, si quiero tomar una foto, puedo ir aquí a tomar una foto o a la galería de mi celular para adjuntar una foto que me sirva como evidencia de lo que estoy reportando. Y una vez que ya hice el registro, puedo hacerlo desde el celular, desde una tablet, utilizando un código QR, una URL y también desde la plataforma. Obviamente desde aquí puedo hacer el registro del hallazgo. Una vez que ya registré esta primera fase, aquí me sale ya el responsable, por ejemplo, Gabriela Mistral, luego va a Natalia, luego el análisis de causa lo va a hacer Gabriela, entonces tengo toda la trazabilidad, ¿ok? En tiempo real. Al tener toda la trazabilidad en la plataforma, pues puedo llevarlo a un cuadro de mando. Vamos a ir por aquí. Se fue el audio, Margot. ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Perfecto. Estaba comentándoles que pues puedo llevar todo lo que voy gestionando en el sistema, lo puedo llevar a un cuadro de mando que me muestre la información en tiempo real. Por ejemplo, aquí yo tengo 65 hallazgos que vengo gestionando de 9001, si quiero ver 9001, que son de auditoría externa o de auditoría interna, y aquí me muestra que hay 27. Hay acciones de mejora, acciones correctivas, acciones preventivas, y en qué estado se encuentran estos hallazgos. Tengo 9 en revisión, 7 en análisis de causas, 7 en planes de acción, y pues si quiero ver por responsable, también podría tener aquí un cuadro de mando por responsable de los planes de acción. Por ejemplo, quiero ver a Marcela Aguilar, tiene 13 hallazgos, 17 acciones. ¿Ok? Entonces, puedo llevarlo a un cuadro de mando, así como esto, que me da la información en tiempo real y que me ayuda en la toma de decisiones. ¿Ok? Yo puedo, en base a esta información, ya tomar decisiones y saber cómo está mi sistema de gestión. Otro tema que hemos implementado también y que ya estamos desde el año pasado incluyendo dentro de la plataforma son los temas de inteligencia artificial. Nosotros, por ejemplo, en el análisis de causa tenemos aquí análisis con IA. ¿Qué significa análisis con IA? Que lo que hace la plataforma en base a toda la información de la primera fase, de la segunda fase, yo puedo hacer que la IA revise toda esa información y me haga un análisis de causa. Un análisis de causa en base a Ichikawa, los 5 porqués, las 6M de los procesos, dependiendo de la metodología que ustedes utilicen. Y en segundos, la IA me hace ese análisis de causa. También hemos incluido la inteligencia artificial para los temas de documentos. Por ejemplo, voy a entrar aquí a un entorno. En el gestor documental hemos incluido el gestor documental es el módulo que sirve como repositorio de documentos. Aquí tenemos todos los documentos del sistema de gestión. Podemos gestionar documentos de 9001, de 14001, de 45001, de 27001. Este es un módulo transversal a toda la organización. Aquí tenemos el título del documento, la fecha, el estado, el código, el workflow, porque este documento pasa por un ciclo también de elaboración, revisión y aprobación para ser publicado, para ser aprobado. Y aquí lo que hace la inteligencia artificial es generarme un resumen del documento. Yo le doy aquí autorresumen y la inteligencia artificial va a analizar el archivo electrónico y va a generarme el resumen del documento. También está aquí la inteligencia artificial para hacer una auditoría. Por ejemplo, yo voy a auditar este documento en base a la 9001, aquí marco 9001,
y, por ejemplo, a la 45001 y le doy generar auditoría. ¿Qué es lo que hace aquí? La inteligencia artificial, en base a las ISOs que yo he seleccionado, me va a decir aquí, por ejemplo, todo lo que he encontrado. Falta la referencia de la 45001, no se define el alcance geográfico, ausencia de objetivos medibles y cuáles son las oportunidades de mejora, ¿no? En función a todos mis documentos. Por ejemplo, esto lo he hecho con la política del sistema de gestión de calidad, pero también puedo hacerlo con los procedimientos. Entonces, estas herramientas de inteligencia artificial son las que estamos incluyendo como parte de la plataforma para que les pueda ayudar en su sistema de gestión. Tenemos aquí también a nuestra herramienta Sweety, que ustedes le pueden hacer preguntas, y esto es como lo que está detrás es GPT, está OpenAI, y que ya es parte de la plataforma y ustedes le pueden hacer preguntas, ¿no? Con respecto a procedimientos, a sistema de gestión, a indicadores, ¿no? Bien, quería mostrarles un poquito de lo que es la plataforma. Es bastante amplio, como les mencioné al inicio, pues tenemos diferentes módulos de indicadores, auditorías, sostenibilidad, ¿no? Yo creo que en cada webinar vamos ahí mostrándoles un poquito de lo que estamos desarrollando con respecto a los temas de transformación digital, tecnología, innovaciones, con los temas de inteligencia artificial.